Saludos, soy Elmer Zapata, soy estudiante de maestría en la Universidad Ana G. Méndez. Vengo a presentar mi propuesta de investigación, la cual tiene como tema principal el efecto de la pandemia en la inteligencia emocional de los trabajadores. Como es de conocimiento, en este momento, ¿verdad?, histórico, estamos atravesando por una pandemia, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud. Una pandemia es un brote de una enfermedad contagiosa que sobrepasa por dos continentes o más. Un concepto, ¿verdad?, que vamos a estar discutiendo dentro de esta defensa es la inteligencia emocional, que Daniel Goleman en el 1995 definió inteligencia emocional como una forma de interactuar con el mundo tomando en consideración los sentimientos y algunas habilidades, como decir la motivación, la conciencia, autoconciencia, la perseverancia, la empatía hacia los demás. Este concepto de inteligencia emocional se escucha mucho en las clases de cultura organizacional. Dicho esto, vamos a estar pasando a mostrar la agenda del material que vamos a estar cubriendo. Tenemos como, ¿verdad? Proponemos investigar segregado en capítulos. Son 3 capítulos que tiene esta propuesta de investigación. Tenemos lo que es el tema y definición del problema. Tenemos los antecedentes. Tenemos el propósito del estudio, las preguntas de investigación e hipótesis y un marco conceptual. Estos son los elementos que componen el capítulo 1 de esta propuesta. Continuando con el capítulo 2, que es el marco teórico y revisión de literatura. En el capítulo 3 explicamos, ¿verdad?, lo que es la metodología, el diseño de la investigación, la población y muestras, los instrumentos de investigación, pruebas estadísticas, pruebas inferenciales estadísticas, lo que es el trabajo de campo y el presupuesto de tiempo y costo. Bien. Procedemos a presentar el capítulo 1 de nuestra propuesta de investigación. El tema es el efecto de la pandemia en la inteligencia emocional de los trabajadores. Como es de conocimiento, desde el 16 de marzo aproximadamente del año corriente 2020, estamos atravesando, ¿verdad?, por una pandemia provocada por el virus del COVID-19 o coronavirus. Desde ese momento, nuestras vidas han cambiado. Nos hemos visto forzados a tomar unas medidas, ¿verdad?, que con anterioridad pues no estábamos acostumbrados, como por ejemplo lo que es el distanciamiento social, lo que es el cierre de los comercios, el trabajo remoto, los estudios en línea, todo este tipo de situaciones. Entonces, pues este fenómeno nos ha afectado a todos, ¿verdad?, de alguna manera u otra. Y nosotros pretendemos que se investigue cómo ha afectado la pandemia a nivel
¿verdad? Emocional de los trabajadores, porque en este momento, ¿verdad? Como bien mencionamos, muchas personas se quedaron sin empleo porque el tipo de trabajo que desempeñaban era trabajo fuerte y diestro, y posiblemente pues no podían desempeñar su trabajo de una forma que no fuera presencial. Ahora mismo muchas personas, aunque están desempeñando ciertas posiciones que sí pueden trabajar remoto, pero el proceso de adaptación, ¿verdad? Les afecta de alguna manera u otra, sea por el dominio en la tecnología, sea por los temores a lo desconocido, etcétera, etcétera. Y este tema es un tema bien abarcador, y, y fue lo que nos motivó a querer ¿verdad? Crear esta propuesta de investigación para que eventualmente pues sea investigado y poder ver el resultado de todos estos efectos. La definición del problema. La situación del coronavirus sin duda ha trascendido los parámetros salubristas. Ha comenzado a trastocar otros aspectos de la vida cotidiana de los individuos, incluyendo el ámbito laboral. Como bien mencionamos ahorita, el aspecto laboral, ¿verdad? Muchas personas, pues, a Dios gracias, nuestras posiciones, pues, nos permiten desempeñar trabajo remoto, otras personas no. Y eso, pues, crea cierto nivel de intranquilidad y de inquietud, con lo cual hay que ir trabajando sobre la marcha. Esto también ha traído lo que es el distanciamiento físico. Han ocurrido muchos cambios que han afectado la salud emocional de las personas y han abonado que la población, disculpen, haya comenzado a experimentar algunos sentimientos como el miedo, la inseguridad, incertidumbre, tristeza, desesperanza, ocasionando así que se generen cuadros de ansiedad y depresión en los individuos. Cabe señalar, ¿verdad?, que yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por estas situaciones, hemos experimentado esos sentimientos, y ha sido un proceso de evolución, cómo hemos ido sobrellevándolo durante todo este tiempo. No solo la pérdida de empleo y la reducción de jornada laboral han sido factores determinantes que han afectado el aspecto emocional de los individuos desde que comenzó el confinamiento como consecuencia de la pandemia. Aunque para muchos trabajadores el reintegro a sus labores ha representado un alivio en términos económicos, pero sienten temor de contagiarse de la enfermedad. Al momento, todavía, como sabemos, no hay una cura. Todavía hay estudios que están en desarrollo para conocer las formas de contagio, la probabilidad que hay de contagiarse, y todo eso pues crea ciertas intranquilidades en la población trabajadora. Algunos antecedentes que utilizamos como referencia
para crear esta propuesta de investigación son, por ejemplo, un estudio que hizo Juárez en el 2020, el cual se titula La pandemia y sus diversos efectos. Este estudio fue un estudio que se hizo con un enfoque cualitativo sobre el impacto del COVID-19 en 50 capitalinos en Venezuela. Buscan conocer las experiencias sufridas durante el confinamiento. Luego de eso, tenemos el impacto en la inteligencia emocional en el desempeño laboral durante la crisis del COVID-19. Este estudio fue realizado en Arabia Saudita en el año 2020 y el investigador les envió una encuesta online, ¿verdad?, durante el periodo de confinamiento a 340 enfermeras de diferentes unidades de los 3 hospitales de su región. Y los resultados, luego de haber llevado el debido procedimiento, mostraron que en general la inteligencia emocional de las enfermeras fue de alto nivel, mientras que el desempeño laboral fue marginalmente menor. Según hablan expertos, ¿verdad?, en el tema de la psicología, ellos establecen de que una persona que está con temores o está estresada reduce su desempeño un 50%. O sea, es lo que quieren decir, ¿verdad?, diciéndolo en lenguaje criollo, que una persona que está pasando por una situación se reduce sus capacidades a la mitad. Entonces, otro antecedente que utilizamos también fue una investigación de los factores de inteligencia emocional entre los profesionales de la salud que enfrentan la pandemia del COVID-19 para una gestión eficaz de las relaciones mediante un análisis factorial. Las 3 razones principales que afectan la salud mental, por lo tanto, la física de los profesionales de la salud: agotamiento, presión e inteligencia emocional subdesarrollada. Este estudio fue realizado en la India, en la ciudad de Mumbai. El investigador administró un cuestionario a 100 profesionales de la salud. Y la selección fue llevada a cabo mediante un muestreo de convivencia. O sea, las personas que básicamente estaban cercanas a su entorno. Otro antecedente que podemos también mencionar es la visión ciudadana sobre la epidemia de la gripe del H1N1, la famosa gripe porcina, que ocurrió durante los años 2009 al 2010. Este estudio lo realizó una autora conocida como María de Los Ángeles Prieto Rodríguez en el año 2012. Y esta investigación tiene un enfoque cualitativo y fue realizada en España. En esta investigación participaron 51 individuos de 10 grupos de interés, entre ellos mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, cuidadores, personal médico, entre otros. Los investigadores lo que buscaban era conocer la actitud y la opinión de la población en términos generales sobre la epidemia de la gripe.
quiero señalar, ¿verdad?, que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en este tiempo, cuando surgió la epidemia del H1N1, el nivel de alerta sobre la epidemia que estableció la Organización Mundial de la Salud era el mismo nivel de lo que es la pandemia del coronavirus en la actualidad. Lo que pasa es que en ese momento la Organización Mundial de la Salud hizo una revisión de los niveles de alerta, y como el H1N1 fue una epidemia lo suficientemente grande como para ser considerada una pandemia, pues se vieron en la obligación de revisar los niveles de alerta y actualizarlos. O sea que no necesariamente hemos pasado una sola pandemia en 100 años. Estamos hablando que en 100 años hemos pasado 2 pandemias, no una. El propósito del estudio es conocer los posibles efectos a la inteligencia emocional de los empleados a consecuencia de los cambios laborales que han implantado debido a la pandemia. Determinar cuáles son los efectos más comunes manifestados en los empleados. De acuerdo al rol del empleado en la empresa, cuál será, ¿verdad?, el nivel de afectación de la inteligencia emocional. Como sabemos, ¿verdad?, cada una de las personas tenemos comportamientos diferentes, conductas diferentes, diferentes perspectivas de cómo tomar las cosas. Pues por ende, entre un ciudadano y otro, o entre un trabajador y otro, pues tiene que haber, ¿verdad?, una diferencia en los niveles. Hay muchas cosas que pueden ser similares, pero hay otras que van a cambiar drásticamente. Se identificarán los métodos y estrategias para evitar que la inteligencia emocional se afecte de manera negativa ante la realidad que estamos atravesando durante esta pandemia. Parte de las preguntas que buscamos responder, si logramos completar el proceso de investigación como se espera, son las siguientes. ¿Puede la pandemia y el aislamiento influir en las emociones de los trabajadores? ¿En qué modo puede incidir la inteligencia emocional de los empleados en su realidad laboral? ¿Cómo la inteligencia emocional puede ser útil para los trabajadores en momentos de retomar las labores? ¿De qué manera se pueden afectar las emociones a consecuencia de la pandemia en la toma de decisiones y desempeño de los trabajadores en el ámbito laboral? Esperamos, ¿verdad?, responder todas esas preguntas en una nota al calce, ¿verdad? Mi opinión, si la pandemia y el aislamiento físico puede influir en las emociones de los trabajadores, porque en la mayoría de los casos los seres humanos tenemos miedo y resistencias a los cambios, y esto fue un cambio forzoso, el implementar esas medidas. Una persona que tiene un alto nivel en segundo paso, ¿en qué puede incidir la inteligencia emocional de los empleados en su realidad laboral? Pues en mucho. Porque de acuerdo al nivel de inteligencia emocional que tenga el empleado,
es la forma que puede hacer más llevadero el proceso de retomar sus labores. La autoconciencia, el autocontrol, la motivación que se puede dar a sí mismo, son las cosas que le pueden crear sentimientos positivos y puede reducir los miedos, y esa persona pues puede llegar a su trabajo y reducir sus miedos y poder desempeñar unas buenas tareas. Si la inteligencia puede ser útil, la inteligencia emocional puede ser útil al momento de retomar las labores, sí, sí. Según Goldman lo estableció, las habilidades de las que se compone la inteligencia emocional, volvemos a repetir lo que es la motivación, la autoconciencia, la capacidad de poder trabajar con los diferentes tipos de conducta y la motivación que el empleado tenga, pues puede ayudarle a tener un buen desempeño que no le afecte en su trabajo de forma tal, ¿verdad?, que lo pueda perder o que vaya a tener un accidente. Eso también no podemos perderlo de perspectiva, porque la salud emocional es parte de los elementos que tiene que tener un trabajador. La salud emocional es uno de las cosas que como patrono nos vemos obligados a protegerle a los empleados. O sea, y como trabajadores, si tenemos una buena salud emocional, tanto lo que nos garantiza el patrono como lo que nosotros tengamos dentro de nosotros mismos, pues podemos tener una buena jornada laboral. ¿En qué manera pueden afectar las emociones a las consecuencias de la pandemia en la toma de decisiones? Como bien mencionamos ahorita, una persona que está estresada ya automáticamente pierde el 50% de su desempeño. O sea, y parte del desempeño es la toma de decisiones. Si no está en su sano juicio, pues y tiene el juicio nublado por los temores, pues eso puede afectar, ¿verdad?, al momento de tomar decisiones. Pero todas estas preguntas deseamos, ¿verdad?, que sea de forma no subjetiva, sino que sea de forma que los métodos de investigación sean los que la respondan. Las posibles hipótesis que tenemos dentro de este estudio o propuesta de estudio es la número 1, el aislamiento físico implementado para controlar la pandemia del coronavirus ha desencadenado una serie de reacciones que están afectando la estabilidad emocional de los trabajadores. Número 2, los trabajadores no son emocionalmente estables, son más propensos a experimentar episodios de angustia, miedo, desesperación, ansiedad, emociones que predispone y comete fallas en el aspecto laboral que perjudican en su desempeño y relaciones interpersonales. La inteligencia emocional, la hipótesis número 3, es una herramienta necesaria para que los trabajadores puedan manejar sus emociones y entender a los demás y mantener un equilibrio y a su vez enfrentar los desafíos y las situaciones que surgen como consecuencia directa de la pandemia. Hipótesis número 4, los trabajadores saben manejar el regreso a sus labores en medio de la pandemia porque las empresas han fomentado la importancia de la inteligencia emocional. Como se puede apreciar, las hipótesis van muy alineadas a las preguntas que se formularon para esta propuesta de investigación.
Tenemos aquí un marco conceptual hecho por la Organización Mundial de la Salud en el 2017 que muestra cómo es el efecto de una pandemia. Tenemos la fase interpandémica, lo que es la fase de alerta, lo que es la fase de transición, ¿verdad? De cómo se va a trabajar con esta pandemia. Tenemos que trabajar con los riesgos, preparación, respuesta, recuperación. Son varios elementos, ¿verdad? Que la Organización Mundial de la Salud toma en consideración en caso de una pandemia. Qué curioso que estos datos están publicados, ¿verdad? Desde el 2017 y 3 años después estamos enfrentando una pandemia. Goldman creó un marco conceptual sobre la inteligencia emocional. ¿De qué se compone? ¿Qué es la autoconciencia? La motivación, la empatía, habilidades sociales y autorregulación. Y en mis propias palabras, yo puedo decir que si yo soy consciente, ¿verdad?, de la situación que está ocurriendo, pues puedo ser de ayuda a las personas que están en mi entorno de trabajo a poder motivarlos, siendo empático con ellos, con la habilidad social del diálogo, siempre y cuando, ¿verdad?, controlándome y autorregulándome, que mis convicciones personales no influencien de forma negativa en los demás compañeros que tengo en mi entorno. De verdad que Goldman, cuando definió inteligencia emocional, de verdad que él hizo un gran estudio para poder llegar a estas conclusiones y que todos estos elementos, ¿verdad? En lo que es el liderazgo estratégico, lo que es en el ámbito de recursos humanos, psicología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Poderlos compartir al mundo y que todo esto nos sirva, ¿verdad?, como herramienta para poder seguir ayudando gente. Según Alvis, en el 2020, el liderazgo organizacional basado en inteligencia emocional, él dice que la suma de el pensamiento más los sentimientos trae grandes ideas y trae grandes creaciones. Bien, ya estamos entrando en el capítulo 2, ¿verdad? Que es más lo que es la revisión de literatura y el marco teórico. Las actitudes ligadas a la inteligencia emocional en el aspecto laboral. Goldman aquí define que el autoconocimiento es el conocimiento de sí mismo, el autocontrol, la capacidad de controlar sus emociones, impulsos y acciones, la empatía, la habilidad de comprender, aceptar las emociones y sentimientos de los demás en su entorno, la escucha activa, la habilidad de escuchar con atención y demostrar a otros que se entendió el mensaje. Hay que recordar que no es lo mismo oír
que escuchar. Porque oír es simplemente que uno llegó hacia el oído una transmisión de un sonido o cualquier cosa que no se procesó. Ya escuchar es procesar cualquier tipo de mensaje recibido a través de audición. Seguimos por aquí con la comunicación efectiva, la capacidad de transmitir el mensaje de manera correcta sin que cause confusión. Y ahí entramos un poquito, ¿verdad?, en lo que establece Goldman con lo que es la autorregulación. Por esto de que si yo quiero transmitir un mensaje efectivamente, tengo que hacerlo de manera objetiva, no de manera subjetiva, que estoy poniendo en el mensaje mis creencias y convicciones, cuando no necesariamente sean las correctas. El manejo de conflictos, que es la habilidad de encontrar soluciones a problemas de manera que los involucrados se sientan satisfechos, los famosos happy medium. El trabajo en equipo es una habilidad de trabajar con otros de manera coordinada en busca de un mismo fin. Eso podemos abundar ahí, o aportar, mejor dicho, que una carga para una sola persona posiblemente es bien fuerte. Para múltiples personas es mucho más liviana y el proceso pasa más rápido. La toma de decisiones, que es la iniciativa y juicio de toma de decisiones con ninguna o poca supervisión. Y tenemos la motivación, que es la capacidad de impulsar, transformar y motivar a otros. Seguimos por aquí. Tenemos lo que son las variables de investigación, que tenemos lo que es el efecto de la pandemia en las emociones básicas de los trabajadores. Y los indicadores buscan medir lo que es el miedo, la angustia, ansiedad, estrés, depresión y tristeza. El nivel de inteligencia emocional de los trabajadores, que es la capacidad de dirigir, habilidad de motivar, el trabajo en equipo, el autocontrol, el autoconocimiento, la capacidad de demostrar empatía por los demás. Ya estamos entrando en lo que es el capítulo 3, que viene siendo, ¿verdad?, lo que es la metodología de investigación. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir, ¿verdad?, para hacer esta investigación, obtener los resultados y conclusiones y darle validez. En población y muestra, en esta propuesta de investigación se evaluará el efecto de la pandemia en la inteligencia emocional de los trabajadores de los municipios del área suroeste de Puerto Rico, los cuales son en Ponce, Juana Díaz, Villalba, Peñuelas, Guayanilla, Guánica, Sabana Grande, San Germán, Cabo Rojo y Mayagüez. Según el Departamento del Trabajo, en las últimas cifras del 2020, los informes estadísticos, tenemos una población de fuerza laboral de 111.828 personas. Número grandísimo, a pesar de que en Puerto Rico tenemos una tasa de desempleo tan alta. Y tomaremos una muestra basada en que este estudio va a ser uno con enfoque cuantitativo, siguiendo
las recomendaciones de Hernández Sampieri, quien es uno de los mejores teóricos, ¿verdad?, de lo que son las metodologías de investigación. Y según la tabla de Chris Hayes y Morgan, nuestra muestra a seleccionar sería de aproximadamente 43.613 personas. Tenemos un margen de error de 0.15% dentro de la población ajustada de 0.90, obteniendo un 95% de confiabilidad en el estudio. Es una probabilidad bastante alta de que los resultados van a ser casi exactos. Como instrumentos de investigación, los instrumentos de validación sirven para medir las variables de interés y recoger los datos de investigación según establece Sampieri en el año 2014. El instrumento de validación utilizado será un cuestionario que se titula ¿Qué efecto ha tenido la pandemia en la inteligencia emocional de los trabajadores en el área suroeste de Puerto Rico? Este cuestionario está diseñado para todos los individuos que estén empleados independientemente del puesto que ocupen. O sea, no hay limitación entre si es empleado regular, si es gerencial o si es patrono. Lo importante es que sea un trabajador. Este cuestionario será anónimo y consta de dos partes. Utilizamos, ¿verdad?, como referencia lo aprendido durante el proceso de metodología de investigación y del curso de metodología de investigación cuando tomamos las certificaciones de CITI, cuáles son las regulaciones, ¿verdad?, que hay para esto de cuando se crean investigaciones. La primera parte del cuestionario incluye 4 preguntas de identificación de cada participante, mientras la segunda incluye 6 preguntas relacionadas a la salud emocional. Y seguimos el método de cuestionario para un estudio cuantitativo según recomienda Sampieri en su libro de metodologías de investigación. Las preguntas de identificación, así como las preguntas referentes a la salud emocional de los participantes, deben ser respondidas utilizando una marca de cotejo o una X. Porque estas preguntas son básicamente en un escoge, no es un llenablancos. La información recopilada de este cuestionario permitirá medir el efecto de la pandemia y del confinamiento en la salud emocional de los trabajadores, al igual que el nivel de afectación que ha llevado, ¿verdad?, la pandemia durante este tiempo en las personas. Como bien mencionamos en los objetivos de la propuesta de investigación. La validez del instrumento de investigación se obtiene mediante opiniones de expertos en el tema. Y antes de nosotros dar ese cuestionario, pues va a ser evaluado y avalado por expertos, siguiendo las recomendaciones de Hernández Sampieri. Por aquí mostramos, ¿verdad?, las pruebas estadísticas que van a medir los resultados obtenidos de los cuestionarios.
Lavin, Kreibel y Berenson en el 2006 en su libro recomiendan que en una investigación de enfoque cuantitativo, hay que buscar lo que es la media aritmética, la mediana, la varianza, la desviación estándar y los cuartiles. Todo este trabajo se irá desglosando y reflejando, ¿verdad?, en unos informes dentro de la investigación. En este caso, siendo yo el investigador, pues el trabajo de estadística yo lo delegaría en un experto en el tema de estadística para asegurarme que ese insumo y ese resultado obtenido es el correcto. Y se designa un presupuesto para pagar, ¿verdad?, recursos externos. Algunas de las pruebas inferenciales y definimos estadística inferencial como el conjunto de métodos que permiten inducir a través de la muestra estadística el comportamiento de una determinada población, según López. Los métodos de prueba inferenciales utilizados serán las pruebas T, las pruebas Z, la correlación de Pearson, el coeficiente de Spearman y la prueba de Kruskal-Wallis. Estas son las pruebas que Sampieri recomienda en su libro de texto para una investigación con un enfoque cuantitativo. Vuelvo a mencionar que todas estas pruebas durante la investigación, pues se estará contratando, ¿verdad?, un experto en estadística para que entonces asista con ese proceso y valide que realmente los resultados son los que son, que es lo correcto. Las hipótesis que se utilizarán para predecir un dato o valor en una o más variables que se puedan medir u observar, según establece Sampieri. El trabajo de campo, seguimos utilizando, ¿verdad?, lo que Sampieri recomienda como fases para completar una investigación. Y él dice que en la fase 1, lo primero que se tiene es una idea para proponer o investigar un tema o un problema, una situación. La fase 2, se plantea el problema. Se plantea el problema. Luego de que el problema está planteado, viene la fase 3, que es la revisión de literatura y el desarrollo del marco teórico. Mucha de esa información se obtiene en el capítulo 2 de la propuesta de investigación. La fase 4, según establece Sampieri, es la visualización y el alcance del estudio. La limitación y la delimitación del tema. En este caso, la delimitación de nosotros fue que va a ser un estudio cuantitativo que va a ser realizado en el área suroeste de Puerto Rico durante todos esos pueblos, que tenemos una población de trabajadores o de fuerza laboral, ¿verdad?, como quieran definirlo, de 111.000 personas aproximadamente, con una muestra de 43.000 aproximadamente. Las limitaciones, la pandemia. No sabemos todavía cuánto dura la pandemia, cuándo acabe. Las conexiones y los servicios de internet, que ahora mismo, como hay tanta gente que está
trabajando remoto, estudiando online, pues tenemos la situación de que los anchos de banda están saturados y tenemos 1000 problemas de conexiones, entre otras muchas más limitaciones. Tenemos la elaboración de hipótesis en la fase 5 y la definición de las variables. Como bien se mencionó ahorita, en el capítulo 1 reflejamos nuestras 4 posibles hipótesis, y en el capítulo 2 mostramos cuáles eran nuestras variables para darle enfoque a este estudio, las variables que nosotros queríamos medir. En la fase 6 está el desarrollo y el diseño de la investigación, que ahí entra lo que es ya el capítulo 3, la metodología, la definición y selección de la muestra en la fase 7, que eso es ¿verdad? Aquí en nuestro capítulo 3 que podemos hacer esa selección. La recolección de datos en la fase 8, que viene siendo los datos recopilados en los cuestionarios que se emiten a las personas para que ellos los contesten. Luego de eso viene el análisis de los datos recopilados, que ahí es que entra la labor de ese experto en estadística, que empieza a analizar, a desglosar, a desmenuzar todos esos datos, y finalmente, cuando ya hace todas sus pruebas estadísticas e inferenciales, finalmente tiene la elaboración del reporte de resultados, y basado en ese reporte de resultados, entonces es que concluimos la investigación. Presupuesto de gasto. Como sabemos, nada en la vida es gratis. Se desglosa un aproximado de gastos a realizar durante el proceso de investigación, basado en los costos y precios de mercado. Se contempla un gasto de copias, ¿verdad?, para el cuestionario a emitir a los encuestados, de $50. El imprimir esos cuestionarios pues tiene un costo. El imprimir la investigación luego de ser completada tiene un costo aproximado de $75, porque a eso le sumamos el gasto de los cuestionarios y todas estas cosas. Gastos de dieta y millaje, porque hay que tirarnos al fil a recopilar esa información, a encuestar gente. Tenemos que gastar gasolina, tenemos que gastar comida, es tiempo que se invierte. Y gastos misceláneos que puedan surgir, pues presupuestamos algunos $125, que es por cualquier situación ajena a la voluntad o cualquier situación ajena a lo que se contempla, pues pueda presentarse. Pues tener un backup ahí de dinero. Y el pago de recursos externos, que en este caso, además de contratar un experto en el área de estadística para los resultados, tenemos que contratar también un panel de 5 expertos para que evalúe que ese cuestionario que vamos a emitir es algo propio y es algo correcto. También se contrataría un profesor de español una vez ya casi completado, ¿verdad?, el proceso de la investigación y todo es escrito, para que entonces haga una revisión de esa literatura y que verifique que la gramática, la sintaxis,
que el lenguaje que se utiliza sea propio y esté alineado al tema, que se contrataría, ¿verdad? Un especialista en eso. Y ahí pues se presupuestó un aproximado de $700. Resultando al final del camino que esto pudiese costar todas estas cosas antes mencionadas, un aproximado de $1,250 durante todo el proceso. Puede que sea más, puede que sea menos. Eso, ¿verdad? Estamos proponiendo y estamos asumiendo lo que puede salir. El presupuesto de tiempo. Wow. Nada más en esta propuesta de investigación llevamos 16 semanas. Y esas 16 semanas han sido 8 semanas del curso de metodologías de investigación, 8 semanas del curso del seminario de recursos humanos. Haciendo un resumen, ¿verdad? Cronológico del tiempo, ¿verdad? Invertido durante esta propuesta, ¿verdad? La primera semana en metodologías de investigación se nos requirió que escogiéramos un tema, ese tema lo desarrolláramos en un formato de ensayo. Nos lo dieron primero a nivel individual, y luego en la segunda semana el mismo ensayo alineado al tema se hizo de forma grupal, que agradezco por ahí a mis compañeras Nelly Collazo, que fue quien tuvo la brillante idea, ¿verdad? De que nos fuéramos por la vía de la inteligencia emocional y el efecto de la pandemia. Y mi otra compañera, la profesora Gina Rivera, quien estuvo conmigo durante todo este tiempo mano a mano redactando lo que es esta propuesta de investigación. Luego de eso, en la tercera y cuarta semana tuvimos lo que fue la búsqueda de antecedentes al tema de investigación propuesto. Eso fue una aventura conseguir 4 estudios, 2 con enfoque cuantitativo, 2 con enfoque cualitativo, alineados al tema que deseamos investigar. Se trabajó, ¿verdad? Durante ese tiempo la enseñanza de lo que era la metodología de investigación, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que se redactaban estos trabajos de los antecedentes, etcétera, etcétera. Luego de eso tomamos varios exámenes, comienza el curso del seminario para ya lo que viene siendo la 9ª semana de este tiempo de la investigación. Recuerdo que tomamos las certificaciones de CITI, donde nos educan cómo es el proceso de investigación y nos certifican como que estamos capacitados para poder realizar, ¿verdad? Cualquier tipo de estudio
de investigación, ¿verdad? A nivel académico, donde nos enseñan las regulaciones, etcétera, etcétera. Ya en la segunda semana del curso del seminario, pues comenzamos mi compañera Gina Rivera y yo con la redacción de lo que fue el capítulo 1 de la propuesta de investigación. En la segunda semana del curso de metodología de investigación, que viene siendo la 10ª semana de este curso, redactamos el capítulo 2, realizamos ahí las correcciones, ¿verdad? Que de los hallazgos que el profesor nos encontró, ¿verdad? En este tiempo y en ese capítulo 1, ya en la tercera semana volvimos a repetir el proceso, ¿verdad? Corregimos los señalamientos del capítulo 2 y los hallazgos y entregamos el capítulo 2. En la siguiente semana corregimos lo que fue el capítulo 2 y entregamos el capítulo 3. Ya luego de eso, en la semana siguiente, consolidamos ya los 3 capítulos de la propuesta de investigación con sus debidas correcciones y fue sometida ante la plataforma de Blackboard, obteniendo una buena calificación, ¿verdad? Por el trabajo realizado. Y eventualmente procedimos a hacer a preparar, ¿verdad? Este material que se está presentando durante el día de hoy. Esto ha sido un gran reto y en mi opinión este tema no debe del efecto de la pandemia en la inteligencia emocional de los trabajadores, es un tema que no debe de quedarse ahí en flotante. Hay que darle continuidad, hay que darle forma, porque entendemos que el completar esta investigación va a contribuir grandemente en el ámbito empresarial y de recursos humanos para poder desarrollar técnicas para seguirle dando apoyo a los empleados que son el recurso que le da valor a cualquier empresa o cualquier organización. Seguiremos, ¿verdad? Dándole forma hasta que finalmente logremos completar la investigación por completo. Muchas gracias por la oportunidad de poder mostrarles nuestra propuesta de investigación. Está a la disposición el documento escrito donde detalla exactamente todo lo que se propone de forma fiel y exacta en investigar. Y nada, seguiremos informando. Por aquí algunas de las referencias utilizadas para poder completar este trabajo.